mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender. Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad.
Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. El compañero Carlos Nieto, de la alcaldía Tlalpan. Desde Guasave, Sinaloa, nos acompaña el compañero Pedro Araujo. Desde Ensenada, en Baja California, el compañero Gustavo Flores. Nos acompaña nuestra compañera dirigente en el Estado de México y hoy diputada local electa, Celina Trujillo. Desde la alcaldía Xochimilco nos acompaña la compañera Nancy Pineda Tapia. Desde la alcaldía Iztapalapa nos acompaña el compañero Luis López. Desde Cintalapa, Chiapas, nos acompaña el compañero Carlos Alberto García Cruz. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches a todos, muy amables. Bueno, después de los vaivenes que ha tenido estas últimas 3 semanas el dólar, es interesante empezar por este punto. Y bueno, al día de hoy, 24 de junio del año 2024, el valor del dólar con respecto al peso se encuentra en 17 pesos con 92 centavos. Y aquí se hace, se tiene que hacer el comparativo. Si lo comparamos a cómo está el valor del dólar el 31 de mayo, es decir, a finales del mes pasado, realmente ha tenido una pérdida de 94 centavos. Si nos vamos hacia las semanas anteriores, pues la semana anterior, el día 17 de junio, había tenido una pérdida de 1 peso con 62 centavos, en la semana anterior 1 peso con 53 centavos, pero hoy ya se está regularizando esta situación y podemos hablar que, está tomando ya forma esto, y podemos decir que con respecto al valor de agosto del año 2023, el peso ha tenido una apreciación de 2 pesos con 95 centavos, y bueno, es pasajero, como habíamos comentado, esta volatilidad de nuestra moneda. Aquí estábamos pendientes, la semana que terminó, hubo mucha información, una de ellas fue el informe de ventas en los Estados Unidos, y bueno, con este informe realmente nuestra moneda se vio beneficiada, puesto que tuvo un debilitamiento el dólar tras conocer un dato sobre las ventas minoristas de mayo, que fue más débil de lo que se esperaba en los Estados Unidos. Y bueno, recordemos que aquí el tipo de cambio terminaba su jornada en 18 pesos con 40 centavos, pero como las ventas minoristas aumentaron en un 1% a la tasa intermensual de mayo, por debajo del 3% esperado, bueno, eso ayudó a nuestra moneda. Aquí, de acuerdo con un reporte de Monex, así lo explicaron, y lo que dijeron fue que los mercados reducen su nerviosismo hacia el próximo gobierno y el peso fue impulsado por el retroceso del índice dólar tras darse a conocer la débil cifra de las ventas minoristas de mayo de los Estados Unidos. La parte docente de la Escuela Bancaria Comercial agregó que el peso se estabiliza en torno a los 18 pesos con 40 centavos. Sin embargo, aún está expectante sobre la definición de políticas y la transición de gobierno, situación que es cierta. Y bueno, la oferta y demanda global trimestral de enero a marzo, de acuerdo con el INEGI, esta oferta global de bienes y servicios es igual a la demanda global, avanzó en 1.5% en términos reales respecto del trimestre
anterior. Y bueno, esta información se tiene, con esta información, se tiene un amplio conocimiento del comportamiento en el corto plazo de las principales variables macroeconómicas, como son la producción, el consumo, la inversión y el comercio exterior. Aquí la siguiente actualización será dentro de los próximos 3 meses. Para el jueves 20 de junio hubo un informe por parte del INEGI de lo que se refiere a las ventas minoristas de nuestro país al mes de abril. Y bueno, este indicador de consumo refleja el comportamiento del gasto de los consumidores. Y aquí lo que se puede afirmar es que se superó el estancamiento del mes anterior y las ventas minoristas registraron un avance en abril mejor de lo esperado, y con esto interrumpieron su comportamiento de debilidad. De acuerdo con los indicadores de las empresas comerciales afiliadas a la EMEC, las cifras de ventas las ventas minoristas crecieron en un 0.5 porcentual al mes de abril, luego de no haber registrado un crecimiento en el mes de marzo. Aquí podemos decir que es un segundo avance en lo que va del año. Para el día viernes 21 de junio se emitió el indicador global de actividad económica, que este mide el desempeño de la economía en nuestro país mes a mes y representa una visión anticipada del PIB, puesto que con él se evaluó el crecimiento económico para guiar políticas públicas e inversiones. Este indicador registró un alza del 0.9% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este avance fue impulsado principalmente por el dinamismo del comercio y los servicios. En el comparativo mensual, la actividad económica en México cayó entre marzo y abril de este año. Este indicador, el indicador global de actividad económica, registró una contracción del 0.6%. Sin embargo, las proyecciones de crecimiento del PIB dan un augurio de 2 a 2.4% de acuerdo con las distintas organizaciones tanto nacionales como internacionales. Aquí, siguiendo sobre nuestra moneda, hoy por hoy vemos que la volatilidad de nuestra moneda se disminuye. Y aquí recordemos que los especialistas la semana anterior o lo que va de este mes afirmaron que ven difícil que el tipo de cambio vuelva a estar por debajo de los 17 pesos por dólar, pero sin embargo hoy está en 17.92, la semana pasada estuvo en 18.60, pero bueno, como todos los economistas afirmaron que no descartaban que pueda volver a ocurrir, y bueno, hoy pues hay una reducción importante y no es de todo imposible que vuelva a ocurrir que esté por debajo de 17 pesos el dólar. Y bueno, a manera de reforzar esta situación, la presidenta electa Claudia Sheinbaum el lunes pasado, 17 de junio, dio a conocer los resultados de las 3 encuestas ciudadanas sobre la reforma al Poder Judicial. Un resultado fue que el 75% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser elegidos por la ciudadanía. En un segundo resultado, el 81% consideró que debe haber una reforma al Poder Judicial en su gobierno. Detalló que la mayoría de los encuestados a favor de la creación de un órgano independiente que vigile y sancione a los miembros del Poder Judicial por actos de corrupción. Mencionó también que tras los resultados de las encuestas no teme por la caída del peso y detalló que la moneda nacional se estabilizó en 18.50. Y bueno, esto muestra una divisa fuerte. Recordemos que esta nota la emitió Claudia Sheinbaum el lunes 17 de junio. Y bueno, al día de hoy la realidad nos dice que el peso realmente tiene fortaleza. Y bueno, en este mismo sentido, el jueves 20 de junio pasado se presentó una parte del gabinete con 6 secretarios. Esta situación también ayudó a crear y conservar la calma en los mercados internacionales. Aunque ya se sabía de Rogelio Ramírez de O en la Secretaría de Hacienda, no se conocía de Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, o de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, hay otros nombramientos adicionales, pero esos quizás hicieron que esta parte de la volatilidad de la moneda se detuviera e incluso se revirtiera. Y bueno, al día de hoy, lunes 24 de junio, tenemos pendiente información para la última semana de junio. Se supone que hoy 24 se darán datos de inflación en México a la primera quincena de este mes y se darán las posiciones netas especulativas sobre nuestra moneda. Este indicador de posiciones netas especulativas nos da a conocer la diferencia entre posiciones
a favor o en contra de nuestra moneda. Por eso es interesante tener ese dato que se emitirá en el transcurso del día de hoy. Para mañana martes 25 de junio se va a emitir un dato que se llama confianza del consumidor en los Estados Unidos, la inflación de Canadá al mes de mayo y la confianza del consumidor en los Estados Unidos también al mes de mayo. Y también tendremos un resultado de la subasta de valores gubernamentales del Banco de México. Aquí el objetivo es regularizar la liquidez en el sistema financiero nacional, así como controlar su tasa de interés en el corto plazo. Para el día miércoles 26 se emitirá el indicador ventas de vivienda para los Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos al mes de mayo y los inventarios de petróleo crudo. Y bueno, estos datos lo que nos indican del petróleo son datos sobre los niveles de almacenamiento con que cuentan en los Estados Unidos concretamente. Para el jueves 27 se emitirán cifras de empleo y tasas de interés, datos sobre la balanza comercial, la encuesta de ocupación y empleo en nuestro país, la decisión de la política monetaria igual del Banco de México, el PIB de los Estados Unidos al primer trimestre del año 2024, la balanza comercial de los Estados Unidos y las nuevas peticiones de subsidios por desempleo en los Estados Unidos. Para el día viernes se emitirá informe de las finanzas públicas en nuestro país al mes de mayo, el Producto Interno Bruto para el primer trimestre de este año y el precio de los gastos de consumo personal en los Estados Unidos al mes de mayo, informe de la política monetaria de la FED, así como datos sobre, hasta ahí, informe de la política monetaria de la FED. Y bueno, hoy, de acuerdo a lo que nos confirmó nuestro presidente, hoy iba a quedar resuelta la situación del aguacate mexicano, y efectivamente así fue. Ken Salazar, bueno, hubo reuniones, finalmente se destacó que los equipos de trabajo tanto del gobierno de Joe Biden como de López Obrador sumaron voluntades para poder llegar a este punto de coincidencia, y el día de hoy ya se exporta aguacate y mango mexicano a los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí el informe, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Pedro Araujo, de Guasave, Sinaloa. Muchas gracias. Voy a quedar sentado. Pues un saludo de Guasave. Ustedes saben que le dicen el corazón agrícola de México. Es el mayor productor de maíz a nivel nacional. Ahorita se está por terminar la zafra, la trilla del maíz. Esperemos que los resultados sean los esperados, aunque va a haber dificultad por la falta de agua que hubo en esta temporada. Todavía no llueve allá en Sinaloa, estamos esperando la lluvia. Tampoco hay que alarmarnos porque empieza en julio, las lluvias empiezan en julio allá, y las presas están al 15%, 13% por ahí, 13%, que no se ocupa que estén al 50% para que esté segura el riego porque allá toda la siembra es de riego, tiene que ser de riego y se riega por medio de presas que hay en cada río. Hay 11 ríos en el estado, y casi en todos los ríos hay una presa, entonces hay distritos de riego y cosas así, ¿no? Más que nada el saludo es porque vengo muy gustoso para decirles que en mi municipio, que es el municipio de Sinaloa, después de 80 y tantos años de gobierno conservador, de gobierno de derecha, hoy por fin tenemos un nuevo gobierno electo, progresista. Vengo con mucha felicidad, con mucho gusto, porque ahora sí ya lo logramos. Y habíamos estado cerquita, y que nos faltaron 1000 votos, que nos faltaron 500, y siempre nos íbamos tristes y se burlaban de nosotros, pero ahora sí ya lo logramos, gracias a Dios. Entonces esa es la noticia que les traigo. Y lo otro, llamar a ser auténticos. Ya lo dije una vez aquí, llamar a ser auténticos. Tenemos que ser auténticos porque el pueblo algo nos está viendo, que nos está dando ¿cómo se dice? La confianza. Y yo creo que es eso de lo auténtico. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. A veces somos muy buenos para hablar, para vertir nuestras ideas, damos conferencias, a veces nos toca,
y decimos hasta lo que no. Y luego salimos al semáforo enseguida y ya estamos peleando, estamos hasta echando cosas que no debemos decir. Yo creo que debemos de actuar con nuestro ideal, como somos, ser auténticos, porque nos va a seguir viendo la gente. Nos está dando una confianza que a veces a mí me da miedo como equipo. Me da miedo porque pues sí, o sea, nos está dando todo, pues. El pueblo nos está dando todo. Y si ahora en el municipio pues tenemos que ser mejor que los que estuvieron. Yo creo que sí lo vamos a lograr, pero si no me toca a mí ser parte de la administración, cuando menos de la parte que donde esté, pues ser buena persona, portarme bien, lo mejor que se pueda, porque tenemos que seguir no podemos bajar la guardia, ni dejar una puerta abierta donde puedan regresar esta gente. Ya se fueron, esperemos que se vayan para siempre, y que nosotros no nos peleemos entre nosotros, al contrario, salgamos en unidad para lograr que de veras nuestro México sea un país diferente. Ese país que tanto anhelamos, ese país que queremos dejarlo, pues ya nuestros hijos ya están grandes, pero a nuestros nietos, a nuestros hijos, vivan en un lugar mejor, que al fin de cuentas eso es lo que estamos anhelando. Y no quiero quitarle más tiempo a los compañeros que van a participar. Un saludo desde Guasave, Sinaloa, desde el norte de Sinaloa, pegado a Sonora estamos nosotros. Me dio mucho gusto compartir esta idea con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo Flores, por este mensaje. Y ahora nos vamos hasta Ensenada, en Baja California, y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gustavo Flores. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, y pues me siento contento de regresar después de una jornada electoral muy intensa que tuvimos en Ensenada, en Baja California, al igual que en todas partes del país, ¿no? Y afortunadamente estamos ya a un paso de lograr una diputación local. Estamos nada más esperando un pequeño resultado, que eso nos va a hacer, no tengo la menor duda de que vamos a salir airosos y triunfantes, porque el trabajo que hemos venido realizando desde hace más de 2 años con nuestro líder nacional, el profesor René Bejarano, en MNE, se ha visto reflejado precisamente en apoyar a la ciudadanía, en apoyar a la gente que más lo necesita. Quiero mandar un caluroso y afectuoso saludo a todo mi equipo de Ensenada que se ha puesto las pilas, a nuestra amiga diputada federal Evangelina Moreno Guerra, que es nuestra coordinadora en Baja California, que es nuestra punta de lanza. Ha sido una excelente líder, ha sabido manejar el liderazgo en Baja California y los resultados están latentes. También quiero agradecer a todos los ciudadanos que pusieron la confianza en un servidor. No los vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando por el buen vivir, por y para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo Flores. Y ahora nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Luis López. Hola, buenas noches a todos. Profesor, muchas gracias por el espacio. Quiero comenzar diciendo que me da mucho gusto haber escuchado los nombramientos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum el pasado jueves. Son nombramientos que yo creo que muchos estábamos al pendiente, esperando a ver qué decían, quién quedaba, quién no quedaba. Y al final de cuentas yo pienso que es gente muy capacitada, preparada, que va a ayudar a abonar el movimiento. También quiero hablar un poquito de lo que viene, que son las reformas. Creo que es muy importante darle seguimiento a esto. Los diálogos por la transformación están en todo el país en este momento. Es importante comunicar la importancia de las reformas. Ahorita hay dos sobre todo que están sonando mucho, la de la Guardia Nacional y la reforma del Poder Judicial. Hay muchas mentiras que se están moviendo en medios en contra de estas reformas. Hay puntos buenos, como es en el caso de la Guardia Nacional, busca la seguridad. Un punto que todavía queda el pendiente en este sexenio, pero se ha avanzado mucho a como lo dejaron en el 2018 los gobiernos anteriores. Pero sabemos que aún falta bastante para solucionarlo. Y el tema de la reforma judicial, que también se han manejado muchas mentiras por parte de la derecha. Principalmente se busca eliminar la corrupción del Poder Judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. El día de hoy
la Barra Nacional de Abogados sacó un comunicado reconociendo que hay un rezago del 63% en los casos de materia familiar. Esos son 108,000 casos que están rezagados, no se han podido resolver y están ahí parados, pero hay gente detrás de esos esperando que el Poder Judicial resuelva y no lo han podido hacer. Es por ello que es importante que la reforma que se va a impulsar desde la 4T resuelva esto, que ayude a que la gente tenga acceso a la justicia. También es importante que se analice bien el caso de los jueces y los magistrados. Es cierto que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, ha continuado, pero también hay que hacerlo muy serio y con mucho detallado porque no es una cosa menor. Se van a renovar, en el Poder Judicial Federal existen 1,600 jueces y magistrados. En los poderes judiciales locales de las entidades hay más de 5,000 jueces y magistrados. Sumados son casi 7,000 puestos de elección. Entonces hay mucho que cuidar en esto. No se puede dejar solamente a un volado o a una prisa, porque el bien central de eso es ayudar a la gente. Si no se va a resolver esto, pues ¿cuál es el sentido? Sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero Luis López. Y ahora nos vamos hasta Cintalapa, en Chiapas, y le cedemos el micrófono al compañero Carlos García Cruz. Bueno, buenas noches. Pues primeramente, como siempre, profe, agradecer el espacio a todos los compañeros de la mesa, a todos los compañeros que hoy nos acompañan, ¿no? Decirles que en lo personal, mi trabajo es la gestión, y por ahí agradezco al profe, no lo había hecho, ellos fueron pilares fundamentales para que una universidad en Lázaro Cárdenas junto con la maestra Dolores nos apoyaron para realizar esa gestión, y afortunadamente el día de hoy es una realidad en una comunidad en el municipio de Cintalapa, Chiapas, elegido Lázaro Cárdenas. Esa es una de las cosas. Reconocer también la labor que realiza el profe y todos los compañeros, porque acá estamos líderes sociales comprometidos, como bien decía el compañero, con la gente, con el pueblo, porque creo que acá estamos todos los que queremos el bienestar para el pueblo, ¿no? Decirles por ahí, pues felicitar también a la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya es la presidenta electa, y eso es gracias al trabajo de todos los compañeros que estamos comprometidos por el bien del país, por el bienestar y por el crecimiento de nuestro país. Decirles también y pedirles a todos los diputados federales, el día de hoy ya no tenemos excusas, o ya no hay excusas, ¿no? Debemos de ser un poco, a final de cuentas, ser más sensatos como diputados federales. En mi municipio, tristemente, hay una controversia constitucional en el tema de Chimalapas, para muchos conocidos, para otros no, es la zona límite Oaxaca, Chiapas. En mi municipio, para ser exacto, hay 22 comunidades que desde el 2004 aproximadamente se quedaron sin clave de INEGI. Y los diputados federales, sí es cierto, ya hay ahí temas, pero les ha faltado un poquito de sensibilidad humana. Tienen más de 20 años que no reciben recursos ni de municipio ni del estado. ¿Por qué? Porque se pasan y se echan la bolita que si parece de Oaxaca, que si es de Chiapas. Acá pedirles a los diputados federales, desde esta plataforma y desde este lugar, pedirles a ellos que se comprometan en ser un poco más humanos. Hay comunidades totalmente olvidadas, son 18 y son la zona en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Y pues eso era básicamente lo que el día de hoy. Agradecerles a todos, bendiciones. Muchas gracias, compañero Carlos Alberto García. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestra organización. Comentarles, como todos, cada 8 días les hablamos y les compartimos la información del Estado de México, porque es muy importante lo que en este estado está sucediendo. Comentarles que la compañera gobernadora, la maestra Delfina Gómez, como les había comentado, su prioridad siempre ha sido la seguridad, cambiar
la perspectiva, pero también la realidad de la seguridad que existe en nuestro estado, por ser uno de los estados más grandes, pues con mayor índices de inseguridad. Pues hoy, a raíz de todo el trabajo que ha realizado la compañera gobernadora y todos quienes están involucrados en la Mesa de Construcción de la Paz, pues logran disminuir un 9.5% los homicidios en nuestra entidad. Es muy importante este resultado. Después ya llevamos 8 meses, casi 9 meses en estas tareas, y es muy relevante lo que se está anunciando, lo que se está diciendo. Comentarles que también ha disminuido los feminicidios en el estado del Estado de México, disminuyeron el 35%, este delito tan grave, tan grave que sucede en el Estado de México, y es a través de las estrategias de seguridad que han resultado esta disminución. Para que esto se logre, incluyeron programas específicos de seguridad y procuración de justicia en el Estado, pero también con perspectiva de género. Estos programas están diseñados a proporcionar los recursos necesarios para la asistencia y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de feminicidio. Además, se han implementado los operativos Violeta. Estos operativos, se los comento así rápidamente, están enfocados prácticamente en el transporte público, que ahí es donde mayor acoso y también violencia de género se presenta para las mujeres en todo el estado. Comentarles cómo hacen estos operativos. Hay retenes, allá tenemos no tenemos microbuses, tenemos combis y tenemos camiones. Pasa que quien va, se retiene en estos operativos, bajan a los hombres y una policía de género entrevista a las mujeres que van en este transporte y les preguntan si alguien de los que están abajo les están acosando, si alguien de los que están abajo les han faltado al respeto. Y pues ahí se han encontrado un sinnúmero de acusaciones reales de la violencia. Eso nos permite que la persona que va teniendo esta actitud pues tenga una responsabilidad y consecuente a un problema jurídico, y eso va a disminuir y está disminuyendo en nuestro estado la violencia feminicida, y esto pues estamos muy contentas y contentos de que suceda porque disminuye toda la violencia, no solo hacia las mujeres sino hacia las niñas también, que también es un caso grave el tema de las violaciones a menores de edad en el Estado de México, y ojalá pronto tengamos una disminución también de este delito. Comentarles que también la gobernadora anunció transporte gratuito del Mexibus y Mexicable para adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con discapacidad a través de una tarjeta Movimex. Esto va a ayudar muchísimo a que suba o eleve la calidad de vida de las personas que tienen esta condición en nuestro Estado de México. Esto no se veía, pero hoy pues está una mujer sensible ante la necesidad de los mexiquenses y se está dando este gran beneficio, y pues no tenemos tantos Mexibus ni tantos Mexicable, pero ya en breve estarán funcionando en lugares estratégicos Mexibus, como es el caso de Chalco hacia la Ciudad de México, y otras líneas que también estos sectores tendrán gratuidad en el uso del transporte público del Estado de México. Para nosotros es muy importante porque eso va a minorar pues el costo tan grave que es el traslado del Estado de México a la ciudad o a otras entidades de nuestro Estado de México. Comentarles también que el Estado de México registra récord en la generación de nuevos empleos formales. La maestra Delfina Gómez
generó 68,000 nuevos empleos formales en el Estado de México. En los últimos 9 meses, ya que representa una cifra más alta en los últimos 27 años. Se está dando un cambio de bienestar en nuestro estado y todos pues aplaudimos estas acciones de la gobernadora. También, y como saben ustedes, pues el tema del bienestar animal está también causando revuelo en nuestro estado y hoy nuestra gobernadora pues es pionera de una reforma integral en materia de bienestar animal. Esto es muy importante porque tenemos un gran número de animales de compañía que no están bien tratados y bien cuidados. Se van a poner 3 centros integrales de atención a las pequeñas especies en nuestro estado. Una ya se está por iniciar la construcción en Texcoco, va a haber una en Toluca y otro en el municipio de Atlacomulco. ¿De qué se trata el bienestar animal en el Estado de México? Pues de actuación de los delitos catalogados como maltrato animal, la creación de la Fiscalía y Ministerio Público especializado en este delito y la implementación del violentómetro a los seres sintientes, la creación de una policía especializada en este sentido y el protocolo de justicia animal. Hay prioridades también. El Estado de México tiene una gran población de estos seres y hoy se les está dando prioridad, aunado a que ya el presidente Andrés Manuel propuso esto a nivel federal y eso también va a abonar muchísimo a que cambie la calidad de vida de estos seres y también de los mexiquenses, también de las personas. Si hay atención a los seres sintientes, pues también es el reflejo de un buen trato para la ciudadanía. Comentarles que dentro de las actividades que ha tenido nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció, como ya lo habíamos visto y escuchado en otros momentos en la campaña misma, pues ella hablaba de un programa que sumaba a estos programas o derechos sociales como la pensión a adultos mayores, las personas con discapacidad, etcétera, y ella decía, pues ahora vamos por los jóvenes, vamos por los niños, becas a todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y pues escuchamos ya el plan cómo está distribuido, cómo va a aplicarse en el próximo año y comentarles que dentro de este gran programa, pues cabe destacar que en el Estado de México tendremos una gran relevancia en este programa, siendo que nosotros solamente al inicio del 2025 se les va a dar a todos los niños, las niñas y los niños de nivel secundaria, ¿verdad? Y dijeron que va a ir progresivo. Pues en el Estado de México tenemos una matrícula de jóvenes de secundaria superior a los 840,000 personas que están yendo a la secundaria y estamos también muy atentos a cómo se va a aplicar para que todos los jóvenes que están en secundaria en nuestro estado tengan esta beca. Nos da mucho gusto porque de esta cantidad, pues el 51% son niños jóvenes y el 49% mujeres. Así que tendremos también jóvenes de secundaria pues aplicándose a sus estudios meramente, sin preocuparse por otro tipo de necesidades que a veces merma en la educación, más bien no a veces, siempre merma en la educación. Cuando se tiene el estómago vacío no entran las letras, ¿verdad? Pues así es tan grande y tan bondadoso gran propuesta que hizo la doctora Claudia. Y comentarles por último que el pasado viernes 21 de junio realizamos en el municipio de La Paz una reunión estatal preparatoria para nuestra participación en el encuentro nacional del próximo 13 de julio en la Ciudad de México de nuestra organización. Así que ya estamos
en las tareas del Movimiento Nacional por la Esperanza, porque es nuestra prioridad que este movimiento en el Estado de México crezca y crezca y crezca, porque representamos la esperanza, y con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Celina, por esta información del Estado de México. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar presente en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 24 de junio del año 2024. Gracias a las compañeras y compañeros que integran la mesa del presidio, al compañero Carlos de Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México, a Pedro de Sinaloa, a Gustavo de Ensenada, Baja California, a Celina de los Reyes La Paz, a Nancy de Xochimilco, a Luis de Iztapalapa, a Carlos de Cintalapa y a Miguel de la Benito Juárez, así como a todas y todos los compañeros y compañeras que se conectan a través de las redes sociales, ya sea en vivo, o sea, ahora mismo o a lo largo de la semana. Hay muchos temas que comentar, que son los siguientes. El Gobierno de México presentó un informe sobre la reconstrucción de Acapulco Guerrero tras el paso del huracán Otis. Se invirtieron más de 15,000 millones de pesos en la reconstrucción de más de 300,000 viviendas afectadas. Se entregaron 250,000 paquetes de enseres domésticos. Se apoyó a campesinos y pescadores con más de 260 millones de pesos. 928 escuelas fueron reconstruidas con 314 millones de pesos. Del 15 de julio al 15 de septiembre se aplicará un programa para pintar las viviendas que tendrá una inversión de 857 millones de pesos. No se dejó de trabajar, se atendió a la gente y va avanzando la recuperación de Acapulco, destacó el presidente López Obrador. No puedo dejar de mencionar que este es un ejemplo de cómo, aunque formalmente no existe el FONDEN, que era el fideicomiso, el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, en realidad sí hay recursos para atender los desastres naturales, aunque ya no a través de los gobiernos de los estados que desviaban esos recursos y que muchas veces no resolvían los problemas urgentes de la población. Hay muchos lugares en donde años y años después de un ciclón, de un sismo, de una tormenta, etcétera, siguen sin atenderse los daños ocasionados, y esto porque muchas veces esos fueron desviados. Ahora no es así, y esto, pues, que les duela a los de la oposición, se reflejó en la votación del pasado 2 de julio, en donde Avelina López, la candidata de Morena para reelegirse ahí en Acapulco, obtuvo nada más el 80% de los votos, lo cual habla de que la gente se sintió apoyada y que toda esta campaña, entre otros, hicieron León Krause, el hijo de Enrique Krause, y otros diciendo que no había atención a la gente, pues fue fallida. Claro que hay muchas cosas pendientes, siempre faltan, pero se hizo el trabajo y ahí están los datos para avanzar en el tema. En otro asunto, frente a los resultados de las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial, que retrataron que las y los que están a favor de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, el presidente López Obrador destacó que a la gente le importa mucho participar y ser tomada en cuenta. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Esto
es muy importante. Ya lo dijo Luis en su intervención, tiene una magnitud muy grande el Poder Judicial, no es algo sencillo, es complejo por la cantidad de jueces locales y federales que existen en el país. Y también está el componente político. De lo que se trata es de que Morena no solo tenga el poder del gobierno, sino logre tener el poder del Estado. Y una de las partes fundamentales del Estado, pues es uno de los 3 poderes. Ahora Morena tiene garantizado el ejercicio del poder ejecutivo, obviamente el poder legislativo, pero falta el poder judicial. ¿Por qué es importante? Porque en diversos países ha sido el poder judicial el ariete, el instrumento para desestabilizar gobiernos democráticos. Fue el caso de Perú, que condujo a la deposición de Pedro Castillo como presidente. Fue el caso de Brasil, que implicó la destitución de Dilma Rousseff. Son los intentos desestabilizadores que se vienen presentando en contra de Bernardo Arévalo en Guatemala o Gustavo Petro en Colombia, por poner solo 4 casos, pero hay más. Y en México, pues sí había esa tentación. Recuérdense que en el curso de la campaña, Norma Piña le pidió a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieran con el líder del PRI, Alito Moreno, y el del PAN, Marco Cortés, en la casa de uno de los ministros, Juan Luis González Alcántara. Y lo que intentaban, lo que tenían planeado, era anular la elección presidencial y crear un conflicto político mayor en el marco de un vacío de poder. El plan, sus cálculos era que Gálvez se acercara en la votación a Sheinbaum, que alegaran que había existido una intervención indebida del presidente, que se trataba de una elección de Estado y que el Tribunal Federal anulara la elección, y claro que eso descarrilara el proceso. No sucedió así por la magnitud de la diferencia de la votación entre el primero y el segundo lugar. Pero no descansarán. Se tiene en el Poder Judicial un conjunto de asuntos muy importantes que se tienen que resolver, y el lograr que haya una actitud correcta a favor de la transformación por parte de ese poder es fundamental. Y no debe permitirse que la actual correlación de fuerzas al interior del Poder Judicial, que favorece a las fuerzas del antiguo régimen, porque muchos de los ministros, la mayoría, fueron propuestos por presidentes o senadores, panistas o priistas, cuando los nombraron, y que todavía obedecen a esas directrices, y lo que se trata es de cambiarlo. No es algo sencillo todavía porque falta la calificación de la elección de legisladores federales. En la Cámara de Diputados no hay tanto problema porque la diferencia es muy grande, pero en el Senado todavía faltan hasta ahora 2 senadores para poder asegurar la mayoría calificada. Veremos si, como es lo más probable, se ratifica la pérdida de registro del PRD y quedarían 2 senadoras sin partido. Ya veremos si se pueden sumar a Morena o, en su caso, se van a la oposición, y si se puede asegurar una votación mayoritaria en el Senado. Y esto será parte de la lucha política durante el mes de julio y los meses siguientes, toda vez que el periodo ordinario de sesiones empieza el 1 de septiembre, y entre el 1 de septiembre y el último día de ese mes, pues se tiene que votar esa determinación, que es el final del mandato de López Obrador. Lo que está en juego no es poco,
y por eso es muy importante tener claridad. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer? Eso es algo que todavía faltaría mucho por resolver, porque no es sencillo, es complejo. Si solo se hace la votación de los ministros o si se extiende todo eso a todos los jueces, lo cual pues no está previsto. Aquí en el cuadro que Luis me entregó, nada más se habla de más de 10,000 en todo el país, y hay de todo tipo de jueces, de lo civil, de lo familiar, de la ejecución de sanciones penales, de justicia para adolescentes, de cuantía menor, de extensión de dominio, de delitos no graves, de proceso oral civil, proceso oral familiar, proceso oral penal, procedimientos de jurisdicción voluntaria y las salas diversas que existen, además de la justicia cívica. Es muy complejo el asunto, entonces se tendrá que tomar una buena determinación. Si solo es la de los ministros, pues eso es relativamente más fácil y habrá que ver en qué tiempo se haría, porque se tiene que convocar a elecciones, se tiene que fijar la fecha. Si se acepta la forma como lo propuso el presidente, de que el Poder Ejecutivo proponga 10, el Senado otros 10, etcétera, y de entre ellos votar. ¿Cómo se va a votar? Por persona, por planillas, en fin, son muchos detalles. Y todo eso además se tiene que presupuestar, si es que es así. Al mismo tiempo se tendría que ver qué pasa con los actuales ministros. Probablemente se amparen y ya veremos qué ejecución tendría, o bien se llega a un acuerdo político, porque también hay algunos ministros que están por terminar sus funciones por su edad, como es el caso de Luis María Aguilar, que tiene que abandonar su cargo más o menos por ahí de noviembre. En fin, es un asunto complejo, pero hay que estar atento a él, porque de él depende el futuro del país, toda vez que si la Corte ya no sabotea las reformas constitucionales, pues se puede avanzar muchísimo en varios asuntos que quedaron pendientes, en materia de soberanía energética, de electricidad. Acaba de decir la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se hará el intento de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, y todo eso forma parte de la agenda legislativa que se tiene que procesar. En fin, ya veremos lo que sucede, pero hay que estar atentos al respecto. En otro tema, el proyecto de transformación del ISSSTE, implementado para superar los estragos de las políticas neoliberales en el sistema de salud, ha permitido la construcción y puesta en marcha de 6 hospitales en Cabo San Lucas, Tlajomulco, Acapulco, Torreón, Tampico y Palenque. También se ha invertido más de 240 millones de pesos en la renovación total de la infraestructura tecnológica básica, lo que ha permitido la implementación de sistemas digitales para citas médicas, licencias médicas y expedientes clínicos. Entre 2019 y 2024, el ISSSTE ha contratado casi 21,000 trabajadores de la salud y muchos de ellos están siendo basificados. Es también algo importante. Ahora que está el tema de la sequía, se informó que la Comisión Nacional del Agua realiza 18 proyectos hídricos prioritarios que en conjunto tienen una inversión de 110,302 millones de pesos. Estos proyectos beneficiarán a más de 24.6 millones de habitantes y 100,000 hectáreas de riego. Algunos son distritos de riego: Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, Presa Santa María, Acueducto Picachos Concordia, Plan Hídrico Tula de Allende, Presa La Libertad, Agua Saludable para la Laguna y la planta potabilizadora de Durango. En el tercer tema importante es que el presidente López Obrador destacó el rescate que ha existido de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha permitido beneficiar a la población, ya que no han aumentado los precios de la energía eléctrica. En la actual administración se han invertido cerca de 20,000 millones de pesos en la CFE
para que ésta ya produzca el 54% de la energía que se requiere en el país, lo que garantiza la seguridad y confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. También en un tema importante, el presidente López Obrador celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, de ampliar las vías de regularización de indocumentados en el país vecino. Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Esto aun cuando es parcial, ya es un avance y celebro que el presidente Biden lo esté haciendo, dijo López Obrador. También el presidente López Obrador cuestionó que la Agencia Estadounidense Antidrogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA, se posicione sobre la reforma al Poder Judicial. Dijo el presidente, con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? Dijo, y pidió prudencia, pues México es un país independiente. En este contexto reiteró que la reforma creará un poder judicial más cercano a la gente a través de la elección de jueces, magistrados y ministros. También, como seguramente están enterados, nuestra compañera Claudia Sheinbaum anunció los primeros nombramientos en lo que será su gabinete: Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, Rosaura Ruiz en la nueva titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es lo que sustituirá al CONACYT, que se eleva a estatus de secretaría, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas en Medio Ambiente, Julio Verdegué en Agricultura y Ernestina Godoy será consejera jurídica. Y se dijo que habrá nuevos nombramientos en la próxima semana. Si alguno de ustedes tiene ilusión, todavía no debe perderla. Si todavía no se han nombrado todos, todavía hay esperanzas de que los nombren en el gabinete. La esperanza muere al último y a nadie se le debe robar el derecho a la esperanza. Así es que no te desesperes, Nancy. Ya si no te toca, pues ni modo, eres joven y en los próximos gobiernos puede suceder. Ya en serio, en ¿Quién es quién en las mentiras? Se dijo que es falso que la producción de energía eléctrica de la CFE haya disminuido 43% en 2023. Ya ven cómo son de mentirosos en los medios. También es falso que el gobierno de México haya quitado el derecho a ampararse ante la ley, y también falso que la UNAM cuestiona las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Incluso la máxima casa de estudios se deslindó del análisis que hicieron algunos especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la UNAM declaró que es un texto que refleja la opinión de quienes lo escribieron, pero no de la UNAM. Por otro lado, pues, como es lógico, después de una elección y de lo que se ha venido haciendo, el nivel de aprobación del presidente sigue a la alza. En esta casa encuestadora, en otras, es todavía mucho más el nivel de aprobación. Es probable, salvo que pase algo muy grave, que esperemos que no suceda, que siga esta tendencia ascendente en los próximos meses. Hemos seguido trabajando en la organización. Tuve la oportunidad de estar en León, Guanajuato, este fin de semana. Ahí me acompañó el compañero Emanuel Vargas, que es el suplente a candidato a senador de Marcelo Ebrard, y como Marcelo pues pedirá licencia después de que tome protesta de senador, pues él será senador suplente. La compañera Malú Micher, que es actual senadora y va en la lista de representación proporcional y también será senadora, y algunos dirigentes de un municipio que se llama Jichú, en la parte norte de Guanajuato, que están los que fueron el equipo de candidatos de Morena en ese municipio y los que encabezaron la planilla del PRD. ¿Qué pasó allá en Jichú? El PRD compitió solo contra el PAN, contra Morena y otros partidos, y Morena
perdió con el PRD, ganó el PRD la presidencia municipal, un candidato que se llama Pancho Orozco. Ellos fueron compañeros que en el PRD se coordinaron con nosotros mucho tiempo, decidieron quedarse allá, pero tienen un trabajo importante. Ya el PRD había perdido el registro en el estado, pero ahora más con la pérdida federal, y decidieron participar o querer participar en Morena. Entonces hicimos una reunión con el otro equipo de Morena para limar asperezas. Como la elección fue muy reciente, pues siempre quedan heridas abiertas, pero estos compañeros que estaban en el PRD, pues le ganaron al PAN. Morena quedó en tercer lugar y ahora quieren participar. Y es una región muy importante porque de ahí se puede crecer en toda esa parte de Tierra Blanca, etcétera, en donde pues la izquierda puede crecer. Hay que decir que en Guanajuato, si se trabaja muy bien durante los próximos 6 años, se puede ganar la gubernatura. En Guanajuato, en el 2018, Andrés Manuel no ganó la elección. Fue la única entidad de todo el país en donde Andrés Manuel no obtuvo el triunfo, como ahora sucedió en Aguascalientes, que la única entidad donde Claudia no ganó fue Aguascalientes. Me hacía recordar Malú, ahora que estuve allá, que cuando ella fue gobernadora, fue un gran logro que ella como candidata, en la época en que fue candidato, haya conseguido ella 100,000 votos. Ahora Morena sacó 1,200,000 votos. Y el PAN perdió el control del Congreso local, perdió la mayoría de los diputados locales y perdió varios distritos federales, lo cual no había sucedido. Y pues hay posibilidades de crecer y de organizarse. Y por eso hay que sumar a actores, hay que construir y reconstruir y trabajar para ganar esa entidad. Recuérdense que en el país el PAN ya solo gobierna 4 entidades, que son Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y se me escapa y Aguascalientes. Excepto en Aguascalientes, en las otras 3 Morena ganó y ganó las 2 senadurías de mayoría. Entonces, pensando en seguir creciendo, pues hay que trabajar, pero no es en automático, sino hay que hacer política. Y por eso fuimos allá con los compañeros a tratar de unirlos y lograr un cambio en la correlación de fuerzas en esa región. Los proyectos políticos avanzan palmo a palmo, no es de un día para otro, lleva su tiempo y como les he dicho, ya empezó la siguiente campaña. Por eso también pues estamos trabajando para realizar la Asamblea Nacional del MNE el sábado 13 de julio en el Foro Aztlán a partir de las 11 de la mañana. Queremos proyectar el trabajo para los próximos 3 años, cuando menos. Y no debemos dormirnos en nuestros laureles. Hay que tener claro que cada elección es distinta y que el gran reto, después de un triunfo como el que se consiguió, es mantener esto, mantener el impulso. No está sencillo obtener 256 triunfos en los 300 distritos y ganar en las 31 entidades federativas en las que se ganó. Van a pasar muchas cosas y nosotros tenemos que considerar la ruta. Cómo se integra el gobierno de Claudia, cómo es que empiece a funcionar, qué nivel de aprobación tiene, que esperemos que sea muy exitoso. Pero también hay que evaluar cómo siguen desempeñándose los gobiernos de los estados. A veces los gobiernos estatales funcionan muy bien, otras veces se desgastan y eso se refleja electoralmente. Van a existir competencias internas, vamos a tener que ver quién sustituye a Mario Delgado en la presidencia del partido y cómo se hace
ese proceso, si se logra en unidad o si hay tensiones adicionales. También en los próximos años tendrá que haber elección interna de Morena para sustituir a los congresistas nacionales y al actual Consejo Nacional y al Comité Nacional, y eso tendrá que ser antes del 2027. Y también se tienen que preparar las elecciones locales que existan de aquí al 2027, antes del 2027, y las intermedias del 2027, que es otra vez la elección de diputados federales, y también algunas gubernaturas que ahora tiene Morena. Por ejemplo, en el 2027 se tiene que cambiar al gobernador, en este caso gobernadora de Guerrero, de Michoacán y otras entidades. Y todo eso se tiene que trabajar desde ahora, no se puede improvisar, no se puede dejar pasar tiempo, como sucedió entre el 2018 y el 2020, que hubo una competencia interna muy fuerte entre Jacob Polensky y Berta Luján, que distrajo mucho la vida interna de Morena. Ahora hay que seguir trabajando. Y también tenemos que hacer un balance objetivo, no echar las campanas al vuelo y decir que todo estuvo bien. Hay tensiones, hay asuntos que resolver, hay conflictos, hay resultados adversos. Desde luego que el triunfo fue enorme y hay mucho que celebrar, pero también hay focos rojos encendidos que no se pueden desviar, no se pueden perder de vista. Por ejemplo, grandes ciudades en el país no se ganaron o se perdieron, dicho de otra manera. Por ejemplo, se perdió Hermosillo en Sonora, Monterrey y casi toda la zona metropolitana de Monterrey. En Nuevo León no se ganó Zacatecas, que lo gobernaba Morena, se perdió Zacatecas, se perdió Fresnillo, que era el bastión del equipo de Monreal en aquella entidad, se perdió Jerez, que también pues es una zona que tradicionalmente se había gobernado. Hay pues tensiones internas que habrá que resolver. Se logró un avance muy importante en Jalisco, se ganaron 15 distritos federales de 20 y ciudades importantes, pero hay el cuestionamiento de por qué eso no se reflejó en el triunfo en la gubernatura y en Guadalajara, y por qué sí se ganan las 2 senadurías de mayoría y no se gana la gubernatura. Todo eso pues es parte de lo que se tiene que analizar. En Michoacán no se logró ganar la capital, pero hay que evaluar por qué en Uruapan, donde gobernaba Morena, pues ganó un candidato independiente que quiso ser candidato de Morena y no lo dejaron, aunque ganaba la encuesta, y se postuló como independiente con una propuesta de identidad muy curiosa, porque se le conocía como el del sombrerito, y arrasó. Pero no solo ganó Uruapan, ese grupo, ganó el Distrito Federal con una candidata independiente y los 2 distritos locales. A Morena, que gobierna Michoacán. Bueno, entonces, obviamente no se respetaron las encuestas. Hubo un capricho ahí de imponer candidatos que no eran los mejores, y la evidencia está en que ni siquiera con otro partido, sino como independientes, no ganó nada más el presidente municipal, sino ganaron el Distrito Federal y los 2 locales. Pues tiene que haber un balance autocrítico, porque a veces en Morena se respetan las encuestas y hay veces que no. Y entonces esto es una lección que se tiene que valorar. También el desgaste que puede haber de algunos líderes en algunas regiones. Por ejemplo, en Guerrero se ganó el estado, los distritos federales, pero perdimos la capital que ya gobernábamos, Chilpancingo. Y también hay que evaluar en algunos lugares por qué
Claudia tiene muchos más votos que los candidatos a senadores, como es el caso de Guerrero. En Guerrero la diferencia entre los votos que obtiene Claudia y los votos que obtiene la fórmula para el Senado es abismal, aunque se gana, porque la izquierda, la oposición allá en Guerrero no es fuerte. Pero esto tiene que ver con la definición que se tendrá que tomar para la candidatura a la gubernatura en aquella entidad, en Guerrero, en el 2027. Probablemente Félix quiera volver a competir, pero pues ya se anuncia que cuando menos 2 mujeres también van a competir, que es Beatriz Mojica, que va a ser senadora, y Avelina, que acaba de ganar su reelección en Acapulco. Y ese es un tema que se tiene que trabajar adecuadamente, porque es una entidad importante y porque pues es un debate acerca del papel de las mujeres, el feminismo y todo lo que esto representa, y es un reto a seguir. Hay que evaluar lo que pasó en la Ciudad de México, que sin duda fue muy importante, que se hayan recuperado alcaldías que se habían perdido, como es el caso de Álvaro Obregón, de Tlalpan, de la Magdalena Contreras, que se haya recuperado Azcapotzalco y que se hayan mantenido las alcaldías que se gobernaban, como es el caso de la Gustavo Madero, de Iztacalco, de Iztapalapa, de Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Pero no pudimos lograr el triunfo en algunas, en donde quizás sí se podía haber logrado, como fue el caso de Coyoacán, de Coajimalpa, de Cuauhtémoc y de Benito Juárez. El caso de Cuauhtémoc pues habrá que evaluarlo ya que pase el tiempo con mayor frialdad acerca de lo que ahí sucedió, sobre todo pensando en el futuro, pero no es el único lugar. Que sucedió en Coajimalpa, en donde no se logró que el equipo de Rubalcaba refrendara su triunfo, o cómo le tenemos que hacer para ganar en alcaldías como aquí la Benito Juárez o en Coyoacán, porque se ha vuelto complejo por el tipo de población y la forma en que vota la gente en estas alcaldías. ¿Es imposible? No, sí se puede lograr, pero hay que diseñar una estrategia adecuada para evaluar lo mejor posible los resultados. Hay lugares donde hay conflictos entre la propia cuarta transformación. Es el caso de San Luis Potosí, en donde el Partido Verde logró los 2 senadurías. Se esperaba que Morena pudiera lograr la tercera de la primera minoría, pero no fue posible, se la quedó el PRIAN-RD y mandaron a Morena en San Luis Potosí al 3er lugar, y eso pues generó también molestia. Algo pues también se detonó en Oaxaca, en donde el equipo del actual gobernador hizo una alianza con los dirigentes del Partido Verde y Morena perdió la capital del país, del estado, es decir, Oaxaca, y el candidato del PT que quería ser senador, Benjamín Robles, no ganó, ganó el del Verde, y aunque Morena gana las 2 de mayoría, la primera minoría en alianza, pues el del PT se molestó y desató una ruptura pública con el gobernador Salomón Jara, que ahora se reflejó en algunos abucheos que hubo hacia el gobernador en la gira que acaba de hacer por aquella entidad. Y hay que estudiar cómo se dieron los resultados en los municipios, que ahí es donde también Morena tiene que revisar, porque se pierde de vista que ahí la gente sí vota de manera diferenciada y que hay regiones en donde pues se gana Claudia, ganan los senadores, pero no siempre se ganan o los distritos o los municipios. Por ejemplo, en toda la zona de Tierra Caliente de Guerrero, pues solo ganó un municipio Morena, todos los demás los ganaron o el PRI o el PRD. Morena solo ganó Tlalchapa y todos los demás se perdieron.
O insólitamente en Tabasco, en donde pues ustedes dirán, bueno, Morena tenía para ganar todo, pues no ganó Paraíso, no ganó Jalpa de Méndez, se perdió también Zapata y creo que otro, ¿no? Y Nacajuca, imagínense. O sea, ¿cómo es que no se ganan esos municipios? Algunos los gana el Movimiento Ciudadano y otros el PT u otros partidos. Esta diferenciación en los votos pues, también tiene que ver en los candidatos que se proponen y cómo a veces pues se piensa que con cualquiera se gana, pero no siempre es así. O también pues hay deslealtades, que eso forma parte de la lucha política. Hay lugares donde hay focos rojos, por ejemplo Campeche. En Campeche pues Morena ganó las 2 senadurías y los distritos, pero se perdió la capital y se perdieron varios distritos con el movimiento, varios municipios con el Movimiento Ciudadano. Y eso pues es un foco rojo para las otras elecciones que están por venir. En fin, podría yo seguir analizando con cierto detalle cómo es cada región, qué procede, qué no procede, y nosotros tenemos que tener clara una nueva estrategia, porque lo que viene es diferente. El presidente ya no va a estar, no va a ser factor público de poder, no va a jugar y tendremos que trabajar en una nueva etapa. ¿Cómo se va a transformar Morena? Pues eso es también algo que se tiene que prever, se tiene que evaluar, cómo se cuida la unidad, cómo se da la renovación generacional y qué va a pasar con los otros partidos y también cómo se reflejará eso en Morena. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con lo que queda del PRD? Que como si es posible, pues pierde su registro federal y solo quedan registros locales y puede suceder que algunos líderes estatales terminen modificando la línea de alianza con el PAN. Por ejemplo, hoy llama la atención que Mancera, el que fue jefe de gobierno aquí en la ciudad, declare que hubiera sido mejor haber ido solos y no en alianza con el PAN. Pues sí, pero pues nunca se opuso y siempre se plegó. Desde que en el 18 criticamos la alianza con el PRIAN, pues él siempre se plegó a eso, por eso es senador. De hecho, él fue senador por el PAN en Chiapas, y ahora que ya perdieron, pues entonces ya dicen si hubiera sido mejor, pues sí, pero ya después del funeral, en fin, habrá que ver, pero el PRD conserva el registro en 13 o 14 entidades, y eso pues es un capital político, no es menor. Acuérdense que Morena hizo alianza con el PANAL o con redes sociales progresistas en algunas entidades, por ejemplo en Morelos, y todo cuenta en una competencia política. ¿Lo que queda del PRD se va a seguir comportando como cabuz del PAN o es posible un acuerdo con algunos de ellos en algunas entidades? Pues eso también se verá y tendrán cabida algunos líderes del PRD que se quedaron sin partido, habrá que ver y cómo se procesa eso, si es conveniente o no. ¿Y qué va a pasar con la dirección histórica del PRD? Pues han dicho que quieren formar de los chuchos un nuevo partido, pero pues no está claro si lo van a lograr, primero porque contaban con que la Marea Rosa pues iba a jugar en esa ruta, pero ya el dueño de esa franquicia, Claudio X González, dijo que ellos no se iban a meter a eso y todavía está pendiente si lo solicitan o no. Además no es tan fácil conseguir un registro después de perderlo, o aún consiguiéndolo, conservarlo. Por ejemplo, el PES perdió el registro, lo conservó con otro nombre, lo recuperó, pero luego lo volvió a perder. Y muchos de los partidos que en el pasado han perdido el registro ya no pudieron lograr recuperarlo, como fue el caso del Frente Cardenista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Popular Socialista, el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido de la Alianza Social y otros que han existido y que pierden el registro y es muy difícil que lo recuperan y no se ve
un liderazgo aglutinador, un movimiento que pueda hacer que ese partido reviva. No es con creencias místicas que a los 3 días va a revivir, levántate y anda, le van a decir al PRD, pues no va a ser así. Eso se tendrá que ver y se tendrá que analizar. Pero también vamos a ver qué pasa con el PRI. El PRI, pues, es el partido más desprestigiado del país y su principal enemigo es su presidente, que ahora se quiere reelegir y que está convocando una asamblea el 7 de julio. Y que, como el dueño de un negocio en liquidación, pues conduce al PRI a su desaparición. Veremos si a 100 años que se van a cumplir en 2029 de la fundación del abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, que después fue de la Revolución Mexicana, ayudamos a bien morir a lo que fue o a lo que es el PRI. Contamos con ello, de que Alito Moreno siga al frente de ese partido, hay que apoyar que él siga al frente del PRI, porque con eso pues va a seguir la fuga de militantes, la pérdida de espacios de poder, y es difícil que muchos de los priistas mantengan la línea de confrontación con el nuevo gobierno. Ya se vio en Coahuila y en Durango, ahora que visitó la entidad el presidente acompañado por Claudia, que tanto Villegas, gobernador de Durango, como Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, declararon que ellos sí ya se van a meter al plan de salud del gobierno federal. Pues ya sintieron el frío, perdieron las elecciones en sus entidades y pues no quieren entrar en conflicto. Pero veremos qué pasa con el PRI. ¿Se va a mantener la alianza con el PRI, entre el PAN y el PRI? Pues hay voces en el PAN que dicen que resultó muy costoso, y sí es cierto. El PAN terminó subsidiando a muchos priistas para que quedaran en puestos de elección popular, y fue una de las causas de la derrota de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo se van a rehacer esos partidos? No se les puede menospreciar. Les falló la estrategia de construir un espectro ciudadano, como lo intentaron con Xóchitl Gálvez, que al principio, acuérdense, la presentaron como una candidata outsider, o sea, fuera del sistema, como que era ciudadana, etcétera, pero la partidocracia terminó imponiéndose, y eso fue una de las causas de su derrota. Veremos qué sucede en el futuro. A ninguna oposición se le puede menospreciar, no se puede menospreciar a ningún actor en la lucha política. Allá hace muchos años en Perú, Mario Vargas Llosa se hacía ya presidente de esa nación, había sido declarado premio Nobel, era una eminencia del mundo literario, y casi se pensaba que era de trámite, y se le apareció un chino que nadie lo conocía, que era poco visto, se subió a una camioneta y creó la Fujimóvil, y le ganó el chino a Vargas Llosa. Fujimori, claro, después fue un desastre ese gobierno, pero Vargas Llosa nunca fue presidente. Entonces hay muchos ejemplos de cómo a fuerzas menores se les menosprecia y terminan dando la sorpresa. Ya les platiqué de Uruapan, que menospreciaron al del sombrerito, a Manso, y les dio una tunda. Pues nosotros no podemos confiarnos. La política es muy dinámica y puede haber muchas variables, y nosotros tenemos que evaluar, analizar la realidad política para poder diseñar una estrategia. Y dentro de ello está la variable internacional, que nosotros tenemos que ver cómo influye. México no es una aldea aislada, no es una isla fuera del contexto global, al revés, es un país fuertemente influenciado por lo que sucede en el mundo. Va a haber elecciones en Estados Unidos, veremos qué pasa, es impredecible y qué comportamiento tiene el que resulte electo. No es imposible que gane Trump, es algo que puede suceder,
y el Trump de ahora puede ser muy distinto al de hace 6 años, y también si él gana, cómo se relaciona con el gobierno de Claudia, y en el tema migratorio y en la renegociación del tratado de México, Estados Unidos, Canadá de libre comercio, y otros muchos temas vinculados a la seguridad nacional, como es el tema del combate a la delincuencia, etcétera. Pero además hay cuando menos 2 conflictos geopolíticos graves que pueden influir en la economía y también en la paz mundial, que es el conflicto en la Franja de Gaza, que ahora pues se ve con peligro que el gobierno israelí quiere intervenir también militarmente en el Líbano contra Hezbollah, que son las milicias apoyadas por el gobierno iraní. Y una cosa es Hamas, que de alguna manera por sus tácticas estaba aislado, pero otra cosa es Hezbollah y el gobierno iraní. Ya veremos si el absurdo comportamiento del gobierno de Netanyahu no lleva a un conflicto mayor. Y está ahí el asunto de la guerra entre Ucrania y Rusia y la manera en cómo se vienen realineando las alianzas. Ustedes dirán, no, pues está muy lejos todo eso. ¿Cómo nos va a afectar? Sí nos afecta, tan solo pues en el precio del petróleo, en la inflación mundial, en la manera en cómo se comporta la eurozona. Y ese es otro tema. Estamos viendo cómo en Europa hay un crecimiento de la ultraderecha, ultra neoliberal, como en las más recientes elecciones para eurodiputados, la ultraderecha ganó en otros países, incluso llevó en algunos países a elecciones anticipadas en Francia, y cómo tienen un ensayo con 2 cabezas visibles en América Latina, que es el ensayo que están llevando a cabo. Uno es en El Salvador, con Nayib Bukele, que pues con su política represiva, autoritaria, violadora de derechos humanos, pero que al final de cuentas atiende una problemática, pues le ha permitido hegemonizar en aquella nación, reelegirse con más del 80% de los votos en un país donde el FMLN de la izquierda gobernó durante mucho tiempo. Así es que, y el otro experimento que la ultraderecha española está alentando es el de Milei en Argentina, y que quieren imponer en nuestros países. Ya lo ensayaron con Bolsonaro, no les funcionó, llegaron al poder pero no se consolidaron, pero traen ese modelo. ¿Y cuál es el reto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en América Latina? ¿Y qué diseño, qué estrategia deben seguir? Por eso se va a llevar a cabo del 26 al 30 de junio en Tegucigalpa, Honduras, el 27º encuentro del Foro de Sao Paulo, para analizar la situación de nuestro continente en el marco de la situación económica y política mundial. Las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en el continente gobiernan más del 80% de la población. No es poco. Gobernar México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Chile. Pero pues hay elecciones, vamos a ver qué sucede con las elecciones en Venezuela, qué sucede con las elecciones en Brasil, si continúa la izquierda, y también si la izquierda avanza, por ejemplo, en las elecciones que va a haber el año que entra en Ecuador, y qué sucede con algunos gobiernos que están siendo acosados, como es el caso de Petro en Colombia. También va a haber elecciones en Uruguay, y todo el destino del continente pues también tiene que ver con México. Lo que resultó en México no es un asunto menor para la geopolítica en el continente, porque haber ganado con la magnitud y la diferencia pues fue ejemplar, y eso pues también es un compromiso para el resto del continente, y ojalá México también
pues tome un liderazgo mayor con respecto a al conjunto de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda de América Latina, por el bien del propio México, porque México tiene que mirar al sur sin descuidar el norte, y eso será también una cuestión fundamental de parte del nuevo gobierno que encabece Claudia Sheinbaum. Voy a tener la posibilidad de estar en el Foro de Sao Paulo, allá en Honduras. Si tienen tiempo y condiciones, allá los esperamos. Ya saben que están invitados con todos los gastos pagados por ustedes para que nos acompañen. Y si no, pues va a haber muchas transmisiones de lo que ocurra allá en Honduras. Es relevante y ya les informaremos ahora dentro de 8 días que estaremos aquí informando de los acuerdos allá. Y necesitamos reforzar la convocatoria para la Asamblea Nacional del MNE del 13 de julio a las 11 de la mañana en el Foro Aztlán. Queremos que haya una participación de los líderes más importantes de cada una de las 32 entidades, de allá de Chiapas, de Tabasco, de la hermana República de Xochimilco, del Estado de México, de cada una de las entidades, para reorganizarnos y prepararnos para la siguiente etapa. Hay que hacer un balance también de cómo le ha ido y cómo le fue al MNE, pero tenemos que mejorar nuestra organización. Les voy a presentar una propuesta de trabajo de reorganización y de fortalecimiento, pero que queremos que se analice, se discuta para seguir avanzando en nuestras metas y nuestros objetivos. Estamos contentos, hay optimismo, hay buenos resultados, pero pues falta todavía mucho por lograr. La 4T logró mucho en 6 años. Estoy terminando de leer el libro más reciente de López Obrador, que es un mamotreto de 500 páginas, pero es un recuento de una parte, desde luego desde su visión, de la historia política de México. Pero la mayor parte y la mejor está por venir. Este fue solo el principio. Se hizo mucho, sin duda, pero hay muchas cosas que no se pudieron tocar. Por ejemplo, la democratización de los medios de comunicación. Siguen estando intocados los poderes mediáticos y siguen encabezando y orquestando campañas sucias, desinformativas, etcétera. ¿Será posible, por ejemplo, que en México se regule que quien quiera publicitar alguna información en X, la red social que antes se llamaba Twitter, tenga que señalar de dónde son los recursos que viene y el nombre de quien los contrata, como en el Facebook? Porque en el Facebook, si se contrata publicidad, se dice quién la compró y cuánto, pero en el Twitter no, o en X, y por eso se usaron en esta campaña millones y millones en bots, en mensajes de la guerra sucia, que por fortuna no tuvieron mucho impacto, pero no hay que menospreciar tampoco eso. Eso es parte de lo que se tendrá que evaluar. Esta semana en los chats les mandé un artículo que escribí acerca de la muerte de Paco Stanley, ahora que está de moda, porque salieron 2 series, una tipo documental que se llama El Show, en donde se hace un recuento de lo que sucedió, y otra que es una versión novelada, dramatizada, que se llama ¿Quién lo mató? Pero lo que importa es en el fondo de lo que pasó. Hubo un crimen que se utilizó por las televisoras para desestabilizar el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, generar una psicosis para debilitar su posibilidad como candidato a la presidencia en las elecciones del año 2000. Y de alguna manera funcionó y se utilizó eso para una manipulación. Después se supo que Stanley pues tenía adicciones, que había hecho compromisos como ahí mismo en la serie se marca, con algunos grupos delincuenciales, que
la causa de la ejecución pudo haber sido su relación que tenía y todos los intereses que había de por medio. Pero pues se usó todo en una especie de reality show, en donde las televisoras actuaron sin escrúpulos, incluso atentando contra los derechos de la niñez, utilizando a un niño como parte del morbo para generar una psicosis y toda una problemática. Hay que evaluar eso. Claro, mucho que de lo que sucedió hace 20 años sería impensable que sucediera ahora, pero hay campañas de los medios, sí, los mismos, algunos, por ejemplo, Salinas Pliego, por no pagar impuestos, salió a decir que con los libros de texto gratuitos se iba a imponer el comunismo en México, ¿se acuerdan? Eso fue apenas hace unos meses, y cada vez que puede sacan campañas de desinformación, y son los mismos actores, es el mismo personaje que compró esa televisora con financiamiento de Raúl Salinas, de origen oscuro, para ejercer ese poder. Bueno, pues entonces no es un tema allá de una revisión de lo que pasó hace mucho tiempo y nada tiene que ver con lo que sucede ahora, ¿no? Tiene que ver y mucho, por eso hay que estudiar los acontecimientos también desde una perspectiva histórica. Ahí les mandé ese artículo a los chats, si quieren que se los envíe, pues ahí se los mando también, pero hay que estudiar, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para poder actuar políticamente y vamos a seguir trabajando muy intensamente. Les recuerdo, el próximo lunes nos vemos como siempre, cada semana, pero hay que empezar a organizarse para venir a la Ciudad de México o conectarse en la sesión. Ya les mandé, ahí está el link de la sesión que va a haber ese día, que vamos a transmitir a través de las redes sociales, pero desde luego sería muy bueno contar con su presencia. Queremos crear una estructura nueva de enlaces sin quitar a nadie, sino reforzar. Si algunos de ustedes quieren ayudarnos como enlaces en algunas regiones, no tenemos dinero para financiarlos, ustedes mismos se autofinanciarán, pero como tienen contactos, por ejemplo Luis y Laura, que está allá en aquella mesa, nos invitaron a Jalpa de Méndez, fue muy exitoso. Carlitos nos invitó a Cintalapa. Si así ustedes tienen interés de ayudarnos en un municipio, en un distrito, en una entidad, en varias entidades, en una región, pues que nos lo vayan haciendo saber para irlos incluyendo en el nuevo proyecto de organización rumbo al 2027. Esa es la meta. Todavía falta mucho para la sucesión presidencial del 2030, pero el compromiso importante siguiente es el 2027. Y entonces no hay que dar marcha atrás, no hay que perder el impulso, hay que continuar trabajando, adecuándonos a las nuevas condiciones. Y seguro nos va a ir bien. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias. Buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar